¿Qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un unboxing más aquí en el Rincón de Geek, porque hoy tenemos un 2x1. No tenemos dos unboxings, tampoco tres. Tenemos un unboxing y una paleoficha. Estamos en octubre, ya empezamos este mes con dos unboxings, pero el 14 de este mes, o sea, el sábado pasado, cuando fue el eclipse, cumplimos un año en el canal. Así que les tenemos preparado algo acorde al mes más spooky del año, a octubre. Compré huesos de dinosaurio. Pero antes de continuar y ver qué fue lo que compré, y porque no lo he abierto desde que llegó, les pedimos que se suscriban, le den... ¿Le pegué? Les pedimos que se suscriban, le den like a este video y dejen un comentario aquí abajito para que el algoritmo de YouTube nos empiece a recomendar todavía más. Cuando estén viendo este video, probablemente nos falten 80 y tantos suscriptores, más o menos, para llegar a los primeros 500 del canal. Estaría increíble que ustedes nos ayudaran a llegar a más de 500 antes de fin de año. ¡Está bien! Así que continuamos con compré huesos de dinosaurios y no sé ni qué son. ¡Arrancamos! Aquí esta esponja es donde venía el Spinosaurus de inicios de mes. Así que la vamos a ayudar, la vamos a ocupar de base. Ustedes no vieron eso. La vamos a ocupar de base para que quede un poquito más alto y quede a la altura a todos ustedes, ¿va? Tenemos ya la vieja confiable lámpara de Mario Bros. Y comencemos con todo esto que conseguí. Tenemos una pequeña cajita. Esta cajita la dejamos por acá. Y tenemos por aquí abajo un cráneo de dinosaurio. Lo tenemos por acá. Ahora, ¿de verdad compré huesos de dinosaurio? Déjenme decirles que los huesos de dinosaurio son muy difíciles de encontrar. No crean que es como en las películas que uno va por el campo, va por el cerro, por el desierto, por donde se les ocurra, y de pronto escarbas y dices, oh, aquí hay un hoyo y voy a ver si sale un fósil. No, la probabilidad de que un organismo se fosilice es muy baja. Y depende de muchos factores, entre ellos medioambientales como de otros organismos. Por ejemplo, un animal tiene que caer ya desvivido en un medio ambiente o en microambiente bastante específico, ya sea o con mucha humedad y poco oxígeno, como puede ser en el lecho de un río, donde si un animal cae, se ve cubierto rápidamente por sedimento, y si hay poco oxígeno quiere decir que no hay bacterias descomponedoras, por lo tanto no se descompone y empieza el proceso de fosilización. Por otro lado, hay ambientes que pueden ser muy secos, por ejemplo en un desierto. Actualmente se han encontrado animales desvividos en medios áridos, donde en un medio árido pasan por un proceso conocido como momificación. Básicamente es que se secan, se endurecen, se hacen una momia y así puede empezar el proceso de fosilización. Lo que les estoy contando es a grandes rasgos. Si quieren investigar un poquito más, sean libres de hacerlo. El internet no nada más es para que vean videos como este en YouTube. Ahora, hay tres maneras fáciles, sencillas, básicas de obtener un fósil. Esto es por impresión. Por ejemplo, si una hoja cae en el barro y esta hoja se ve rápidamente sepultada y se desintegra, ya sea por acciones bióticas o abióticas, queda el molde. Y cuando el sedimento se va erosionando, la capa donde cayó la hoja se va a ver la impresión. La otra es por rellenado. Esto se da mucho en caracoles. Cuando el caracol pues se desvive, queda la conchita. Si esta concha se llena rápidamente de sedimento, el sedimento toma la forma interna de la conchita. Entonces esto es un proceso de rellenado. Y luego tenemos el más famoso de todos, la mineralización. Esto es que el sedimento, el mineral que está alrededor del hueso a fosilizar, va ocupando el lugar del carbono orgánico, del calcio, etc. Todos estos minerales orgánicos que tenemos en nuestros huesos se ven reemplazados por el mineral externo al sedimento que está empezando a rodearle el hueso. Ahora, este sedimento tiene que ser bastante fino, con granos, con partículas muy pequeñas, que permita que tenga una mayor capacidad de guardar los detalles en el fósil.
Cuando hay sedimentación, pero este grano, estas partículas no son muy finas, entonces el fósil a veces no queda tan perfectamente guardados los detalles. Ahora, lo que tengo aquí, en verdad, ¿son fósiles? ¿Son huesos de dinosaurio? Empecemos con destapar lo que tenemos acá. Uy. Siento como se sube la batería. Ahora, en lo que destapo esto y encuentro por dónde, déjenme les platico que los fósiles no solamente pueden ser de huesos o de partes duras de un organismo. Partes blandas de un cuerpo, de un vertebrado o incluso invertebrados se pueden fosilizar. Hay fósiles de invertebrados, por ejemplo, de insectos, algo que se les conoce como anélidos, que podríamos relacionar como con una lombriz. Hay incluso impresiones del tejido blando de vertebrados grandes. Por ejemplo, tenemos momias de dinosaurios. Específicamente tenemos momias de... ¡Uy! Me voy a volar un dedo. Tenemos momias de... ¿De qué les estaba hablando? Ah, sí. Tenemos momias de dinosaurio y las más famosas son las de hadrosáuridos, en donde podemos observar incluso hasta órganos internos. Esto nos permite un acercamiento más preciso, uy, lo rompí. Saber más sobre la paleobiología y todo cómo funcionaban los dinosaurios, y no solamente ellos, sino muchísimos animales más. Y se pueden hacer incluso hasta comparaciones anatómicas. Un ejemplo de esto, si ustedes conocen al dinosaurio pico de pato conocido como Edmontosaurus, sabrán que este animal antes se les representaba sin una cresta en lo que podríamos llamar su frente. Hace unos años se encontró una momia de uno de estos dinosaurios. Hay que recalcar que Edmontosaurus tiene dos especies. No recuerdo en este momento cuáles son, pero en una de estas especies se encontró la momia. Y en esta momia se le encontró una cresta similar a la... Lo podríamos comparar con las crestas que tienen los gallos. No en la forma, sino que simplemente es una cresta de tejido blando, como la que tienen los gallos. Y no es tejido óseo. Entonces, esto, al ser tejido blando, es muy poca la probabilidad de que quede fosilizada. Pero como se momificó, se pudo hacer una comparación en esta estructura. Y ahora, y vean lo que tengo acá. Tengo una pata de dromeosáurido, o como muchos de nosotros lo conocemos, raptor. Esto de aquí es la pata de un dromeosáurido. Déjenme buscar con qué lo puedo acomodar. Tengo dos fósiles, pero como les decía, ¿son fósiles de verdad? Pues no, porque ahí les va. Porque no es legal, principalmente no es legal. En México no es legal la extracción de material paleontológico. Tiene que ser directamente reportado ante el INAH, para que ellos y sus expertos vengan y extraigan y clasifiquen estas muestras. Lo que tengo aquí son réplicas. Aquí tengo la réplica de mi lado izquierdo, que es su lado derecho. Tengo la réplica del cráneo de un Celophysis, específicamente Celophysis bauri. Y de este lado tengo la réplica de la pata de un dromeosáurido. Y creo que por el tamaño podríamos decir que es un velociraptor. Pero si no son fósiles de verdad, ¿para qué nos sirven las réplicas? Bueno, ahí les va un contexto histórico. En un principio, cuando se hacía la extracción de este tipo de cosas de paleontología, los esqueletos eran montados así como estaban. Se limpiaban, se les quitaba el exceso de sedimento y de matriz y se les ponían andamios de hierro y se montaban. Era una lata, porque de por sí los huesos de dinosaurio ya son grandes y pesados. Ahora, cuando se mineralizan, estos son todavía más pesados. Entonces había que hacer que los andamios fueran suficientemente resistentes, y estos andamios eran más pesados y tenían que perforar las muestras originales. Entonces esto echaba a perder pues lo que se encontraba en campo. Después, para evitar esto y compartir las reconstrucciones de un museo
a otros o a los que fueran, se hicieron las réplicas. En este caso, por ejemplo, acá, esta solamente es la réplica de un solo lado del cráneo. Vean atrás. Aquí no hay nada, pero por delante tenemos el molde del cráneo de Celophysis, que es un dinosaurio terópodo, podemos decirle basal, del Triásico. Y acá tenemos la copia en 3D de la garra de un raptor. Aquí son dos maneras diferentes de obtener réplicas: impresión 3D y por molde. Cuando se le saca el molde a la pieza original o al fósil original, hay que tener mucho cuidado de no dañarlo. Y este molde, el primer molde que se le saca, va a servir de molde para otras réplicas siguientes. En este caso, se pueden escanear las muestras. Escaneas el papata, lo que tú quieras del fósil original, le haces un render 3D en la computadora y procedes a imprimir. Aunque a mi parecer, esto podría omitir algunos detalles anatómicos importantes para su estudio, ya cuando está así, pero el escáner te puede revelar incluso algunos detalles más avanzados. Un ejemplo ficticio de esto, ojo, y recalco ficticio, es en lo que vimos en Jurassic Park 3, cuando le hacen la resonancia a la cámara de resonancia de los velociraptores, en donde Billy Brennan y Alan Grant observan que en la cabeza, en el cráneo del raptor, hay una cámara de resonancia que permitía su comunicación. Esto en un fósil pues no los hubiera permitido ver. Actualmente, ojo, recuerden, el de la Vespa, el que les acabo de dar, es un ejemplo ficticio. Actualmente estos escáneres ayudan a ver incluso órganos internos en las momias de dinosaurios encontradas. Así podemos ver todavía más sobre su paleobiología. Pero ustedes dirán, otra vez, si no son los originales, ¿para qué los quiero? Sacar réplicas de los fósiles originales permite que las muestras no se vayan a deteriorar. Esto es, que al manipularlos, al estarlos estudiando y pasarlos de una universidad o de una institución de investigación a otra, no se pierdan detalles, no se deterioren ni erosionen por la manipulación. Y así se puedan conservar de buena manera en la colección del museo o institución a la cual se les reportó o que los está guardando. Las réplicas y moldes también permiten tener esto más cerca del público, para que así lo puedan apreciar a una mayor profundidad y sean conscientes de cómo es tener un fósil o incluso cómo es la investigación paleontológica. Todo esto con fines lúdicos para que ustedes aprendan o el público en general. Cuando se está en museo, este tipo de molde de réplica nos ayuda a una exhibición más natural y, otra vez, a no deteriorar las piezas originales. Y si son como yo, esto les sirve pues para tenerlo en su colección. Si son aficionados a los dinosaurios, todos queremos un museo en nuestra casa, ¿no? Entonces para eso también puede servir como objeto de adorno. Pero esto, en las manos correctas, puede ser una herramienta para enseñarles a ustedes. Entonces, recapitulando, es muy poco probable que un organismo se fosilice. De hecho, es muy poco probable que todos los organismos vivos que han existido a lo largo de la Tierra dejen un registro fósil. Son pocas las especies que han pasado por procesos de fosilización. Entonces imagínense la cantidad de animales, de organismos, de plantas, lo que se les ocurra que estuvo vivo, que no conocemos. 2. No solamente los organismos vertebrados se fosilizan, también podemos encontrar fósiles de invertebrados y hasta de vegetales. Hay plantas, por ejemplo helechos, flores de algunas otras plantas que también se han fosilizado, e insectos también lo han hecho, incluso hasta organismos más blandos si nos vamos al Cámbrico o al Precámbrico. 3. Los fósiles, cuando los encontramos en campo, no se encuentran así. Los vamos a encontrar así, en posiciones raras, fragmentarias y todos comprimidos y desacomodados. Esto es muy normal y es trabajo de los paleontólogos reconstruir algo así y pasarlo a algo que se vea así y que nos fascine al encontrarlo en los museos. Y por último, ¿para qué nos sirven las réplicas? Bueno, recuerden que no es legal vender ni hacer lo que tú quieras
con un fósil que hayas encontrado dentro del país, aquí en México. Sí se pueden comprar fósiles de manera legal, pero principalmente van a ser de otros países. Y estos fósiles que te vayas a comprar de manera legal, ojo, tienes que checar que sean pues con un proveedor de confianza. Estos fósiles que vayas a comprar, estas piezas, no son de importancia científica porque son tantas piezas que pues hay mucho de dónde escoger. Un ejemplo de esto es los dientes de megalodón. Los dientes de megalodón son muy comunes dentro del coleccionismo de fósiles, porque hay demasiados. Los megalodones, al igual que los tiburones actuales, reemplazaban constantemente sus dientes. Entonces los estaban tirando y les salían nuevos, los tiraban y les salían nuevos. Eran tantos estos dientes tirados que muchos de ellos sí se fosilizaron. Entonces es muy común encontrarlos. Pero cuando tú encuentras un fósil, lo que tienes que hacer es prioritariamente reportarlo ante las autoridades correspondientes. En este caso, aquí en México es al INAH, para que vayan, observen, tomen nota y lo extraigan. Si tú encuentras un fósil, jamás lo extraigas, porque estarás omitiendo datos que los paleontólogos necesitan para su clasificación y para su estudio. Entonces solamente reportas, le tomas foto y si puedes, tapas de la intemperie a la muestra hasta que lleguen los profesionales. También recuerden que hay maneras muy básicas de encontrar fósiles. Uno es por impresión, otro es por rellenado y otra es por mineralización, como es el ejemplo de estas dos réplicas acá. La coloración y las características de un fósil mineralizado o por efecto de la mineralización dependen mucho del sedimento que estuvo alrededor. Por ejemplo, a pesar de que es una réplica, si encontráramos este fósil con esta coloración rojiza, naranja, podríamos inferir que el sedimento tenía presencia de hierro, que le daba esta coloración naranja al momento de oxidarse. Pero si encontramos un fósil con esta coloración oscura, podríamos pensar que entonces el sedimento tenía bastante carbón orgánico y por eso la coloración. Hay fósiles que están cuarcificados o cristalizados, donde le crecieron cuarzo y otros cristales alrededor, o incluso hasta los deformaron por este efecto. Y hay otros que pueden tener incluso hasta minerales preciosos. Y estos fósiles son muy codiciados en las subastas para ser parte de colecciones privadas. Es una lástima esto que pase, pero pues sucede. También se pueden llegar a subastar incluso ejemplares casi completos, como es el caso de algunos tiranosáuridos o tiranosaurios que se han subastado y pues lamentablemente no están disponibles para una investigación científica seria y a profundidad. Entonces, si ustedes conocen a un coleccionista de fósiles, primero pregúntenle si son legales, quién o cuál es su método de obtención y si ven algo raro por ahí. Por ejemplo, este señor aquí en México que se la pasa traficando fósiles, Mauricio Saurus, investíguenlo. Y con esto nosotros damos por finalizado este video. Esperamos les haya gustado bastante y haya sido informativo. Recuerden, hay 3 maneras de encontrar los fósiles, ya sea por impresión, por rellenado o por mineralización. Que la última, mineralización, es la más llamativa para todos nosotros, pero la impresión y el rellenado son muy importantes también, porque nos permiten observar algunos otros detalles, dependiendo del sedimento donde se encuentren. Y ya saben, si les gustó, rolen el contenido a más personas amantes de los dinosaurios y de los fósiles, y ver cómo tiro el dinero en dinosaurios de plástico, ¿sí? En lugar de invertir en una casa. Pero también recuerden que el plástico no proviene de los fósiles de dinosaurios, proviene de microorganismos marinos que se fosilizaron y después les armaré un video menos improvisado que este porque ya quiere llover, se quiere ir la luz y estamos en el Spooky Month, entonces esto me da miedo. Un abrazo en nuestro primer aniversario en el canal. Recuerden, el 14 cumplimos un año, entreteniéndolos a ustedes, 400 y cachos suscriptores. Ayúdenos a llegar a los 500 antes de fin de año. Y pues ya estaría chido, güey. Suscríbanse, denle like. Nos vemos y hasta la próxima.